estamos con BTV Canal 32. El aplauso para la audiencia de BTV. Bienvenidos a compartir con nosotros a través de Panorama 96.9 FM. Estamos en el Panorama de la Tarde, donde la gente habla. Y recibimos a nuestro invitado del día de hoy. Él es el viceministro de Minas, el ingeniero geólogo Miguel Ángel Díaz. Bienvenido. Gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias por la invitación a este programa que están escuchando. Muchísimas gracias, viceministro. Vamos a hablar de la situación de Barrick, qué es lo que está pasando, realmente se han puesto de acuerdo. ¿Cuál es la situación actual para que la gente entienda? En estos momentos estamos en proceso de negociación, un proceso que está siendo mediado por el Monseñor de la Vega y el Defensor del Pueblo. Se están creando una serie de comisiones técnicas para examinar los desacuerdos que hay entre la comunidad y la compañía. Esos acuerdos básicamente están ligados al área de los precios de los terrenos y de algunos de los cultivos para los cuales hay que compensar a los propietarios de esos terrenos y de esos cultivos en esa área. Okay. Mire, ingeniero, desde hace algún tiempo se empezó a hablar aquí de un término extraño para muchos, tierra rara. Y se ha convertido en una polémica porque uno escucha hasta personas que no tienen un alto nivel académico hablándote de las tierras raras desde que se colocó en la palestra. ¿Qué significa tierra rara, a pesar de que la ingeniera Anabel lo intentó explicar esta semana? Con cucharita. Con cucharita. Ajá. ¿Qué significa tierras raras? ¿Qué cantidad de tierras raras tenemos? ¿Y de cuánto dinero estaríamos hablando en caso de comenzar a explotar esa área? ¿Y dónde está la tierra rara aquí? Ok, vamos a empezar por la última. Lo que se ha descubierto hasta ahora es en Pedernales, en la mina de bauxita de la Alcoa. La Alcoa minó esas reservas hasta 1982 y entonces se le entregó al Estado. Y en el 2012 hubo una cooperación de la Comunidad Europea llamada el SISMIN II. Y en esa cooperación ellos tomaron 53 muestras de bauxita, de la vieja mina de bauxita, y encontraron que tenían unas concentraciones de tierras raras muy interesantes. Entonces los europeos tienen bauxita con tierras raras, pero los análisis que ellos hicieron de las bauxitas de nosotros indicaba que tenía el doble de la concentración de las mejores bauxitas que ellos tenían, y por lo tanto nos dijeron, esto es interesante. En el 2012 al 2024, el Servicio Geológico Nacional, junto con la Universidad de Barcelona, siguieron haciendo los estudios académicos y confirmaron que realmente las concentraciones eran interesantes. Y entonces en el año 2022, el Cuerpo de Ingenieros de los Estados Unidos vino con una tecnología de análisis de punta y nos reconfirmó esa situación de que las concentraciones son bastante altas para este tipo de yacimiento, y por lo tanto el Ministerio de Energía y Minas le recomendó al señor presidente que empezáramos una campaña de exploración sistemática y rigurosa para determinar el tipo y las concentraciones de estos minerales de interés. Las tierras raras son unos 17 elementos, que son 15 de los lántanos, escandio y yitrio. Son elementos que tienen aplicaciones de alta tecnología. Se descubrieron en 1778 en Suecia, y como muchas de las cosas, una cosa es cuando ocurre con la ciencia, y le tomó 200 y pico de años a la tecnología encontrarles aplicaciones. Pero desde el año 1900 fue la primera aplicación que se le encontraron a las tierras raras. Pero del año 1980 para acá es cuando realmente se empiezan a encontrar aplicaciones de mucho sentido para la vida diaria. Por ejemplo, el celular que estamos todos aquí teniendo en la mano tiene por lo menos 4 elementos de tierra rara. Si ustedes ven la cantidad de información que se está transmitiendo, hoy en día usted nada más necesita acceso al internet y usted puede hacer llamadas de video a Europa, a África, donde sea.
Eso solamente es posible por las tierras raras, porque la fibra óptica necesita herbio para poder transmitir la imagen a través de miles de kilómetros. Tenemos también aplicaciones para la energía renovable. Sin las tierras raras, los paneles fotovoltaicos todavía costarían mucho dinero. Para el viento eólico, se permite a través del neodimio generar magnetos que pueden tener alta resistencia a la temperatura y por lo tanto son ideales para los molinos de viento. O sea que las tierras raras son esenciales para la vida moderna. La demanda está creciendo exponencialmente y tenemos una situación geopolítica. ¿Cuánto hay aquí de tierras raras, más o menos estimado? Porque la gente, a propósito de la primera pregunta de Anabel, siempre tiene miedo de que tanto dinero en tierras raras, en oro, en plata, en lo que sea, termine perdiéndose o termine llevando solo una empresa más que lo que le toca al pueblo dominicano. Fíjense que el enfoque que se ha tomado con este depósito es que nosotros estamos invirtiendo el dinero de los dominicanos para el beneficio de los dominicanos. No es que a nosotros nos van a decir ay. Estamos nosotros controlando la exploración para que tengamos datos confiables que nos permitan estimar el valor de ese yacimiento. Si ustedes ven el decreto que crea la empresa minera dominicana, es un decreto que explica muy claramente que se esperan los mejores estándares de gobernanza y transparencia, porque se habla de la iniciativa de la transparencia del EITI. Esa empresa se va a regir por esos estándares, que es el estándar de oro de la transparencia y la gobernanza de la industria minera. También se dice que es una compañía 100% estatal. Entonces, el objeto es primero hacer la exploración y si el yacimiento tiene mérito, entonces proceder a la explotación. Este proceso es un proceso largo, como todos los procesos de exploración y desarrollo de minas, pero hemos avanzado en este año a una etapa que se llama exploración avanzada. Yo me imagino que el hecho de que el gobierno, perdona que le interrumpa, haya decidido que los Estados Unidos se haya interesado, que la Universidad de Barcelona se haya interesado, es porque hay mucha. O sea, no vamos a empezar una empresa donde el presidente de un decreto, todo, cuando no sabemos si hay poca o hay mucha. Las toneladas, yo como que leí algo, más de 100 millones, no sé si es real. El presidente de la República dijo que teníamos alrededor de 100 millones de toneladas. Eso es y eso es un tema que me llama la atención porque hasta el momento los países que más tienen están China con 44 millones, Vietnam con 22, Brasil con 21, Rusia con 10 millones, la India como con 6, Australia con 5, pero esos son de los países más grandes del mundo en extensión territorial. De hecho, algunos de ellos están dentro de los 5 de 10 países. Entonces, ¿cómo es que nosotros, con una extensión territorial mucho menor, tenemos más que ellos? Fíjense que, y esto aquí le estoy explicando una explicación que hace el ingeniero Ciris de León. Nosotros somos muy pequeños, pero tenemos mucho oro en Pueblo Viejo. Eso es un yacimiento de clase mundial. En otras palabras, la extensión física no necesariamente define la cantidad de un recurso que tú tengas. También hay que hacerle otro hincapié. Hasta el año 2000, el principal productor de tierra rara es los Estados Unidos. Y en los últimos 20 años han sido los chinos. O sea que los chinos nos llevan más de 20 años de ventaja en el proceso de exploración y probar las reservas. Nosotros apenas llevamos en un sistema riguroso y sistemático de análisis de las tierras raras, llevamos apenas un año. ¿Y cómo se puede definir la cantidad? La cantidad se hace a través de un proceso. La gran mayoría de informaciones que tenemos hasta ahora son superficiales. Fueron muestras que se tomaron en la superficie. Entonces, ya este año hemos logrado 750 metros de perforaciones con sondeos y 860 metros de profundidad con calicatas. Eso se toman muestras. Se encuentra de forma vertical, no horizontal.
Hay horizontal y Y vertical. vertical, ok. Entonces, un estimado de un es estudio. un estimado, exactamente. Sí, porque el tema de la verticalidad es lo que puede definir, porque es que tú puedas tener más en una extensión de menor Sí. territorio que en otro. Este año hemos logrado 2 tecnologías que son sumamente importantes. Hemos validado que la tomografía eléctrica nos puede indicar la magnitud del estrato vertical. O sea que eso nos permite colocar los sondeos en los sitios correctos. Y la segunda tecnología que hemos validado este año fue la que nos trajo el Cuerpo de Ingenieros de Estados Unidos. Cuando nosotros tomamos una muestra y la mandamos a Canadá a analizar, toma de 8 a 10 semanas. Con esta tecnología de rayos X de fluorescencia, no es tan precisa como el análisis químico, pero en 48 horas tenemos una idea que nos permite priorizar las áreas de interés. Entonces eso agiliza significativamente el proceso. Sí, buenas tardes, Miguel Ángel. Mi pregunta va relacionada a la producción de oro que se estima que se podría hacer en San Juan. Me gustaría saber en qué está eso. La compañía Gold Quest estaba esperando un permiso medioambiental que entiendo que hasta el momento no se ha autorizado. ¿Cuál es la situación con ese? Ese es un proyecto de nuevo que demuestra que tenemos mucho potencial en el área de producción de oro. Ellos probaron reservas de alrededor de unas 9 millones de onzas de oro. 800,000 reservas de oro y 1.3 estimado. Entonces, el negocio minero funciona de esta forma. Cuando usted prueba las reservas que tienen suficiente para justificar un proceso de explotación que tiene mérito técnico, económico, social y ambiental, entonces usted lanza su proyecto. En ese caso, este proyecto fue lanzado cuando la onza de oro estaba a $1,300. Ahora está a 2,900. O sea que es mucho más productivo, más beneficioso de todos los aspectos. Entonces, esa reserva, ellos solicitan un permiso de explotación. Y hasta ahora la permisología no permitía que se hiciera el estudio de impacto ambiental, que es realmente el estudio que te da a ti las informaciones necesarias para una toma de decisión basado en hechos científicos. ¿Por qué? Porque el estudio de impacto ambiental es que nos dice si es factible hacer una operación minera que no impacte el medio ambiente de una manera inaceptable. Habló muy claramente, inaceptable, porque toda actividad humana tiene un impacto. Sí, claro. Y lo que tenemos que juzgar es si es aceptable o no. Ingeniero, volviendo a las tierras raras, que veo que hoy el Departamento de Estado le hace una propuesta de claudicación y negociación al presidente de Ucrania a cambio de tierras raras. Una pregunta medio técnica. En la tabla periódica de los elementos, ¿no aparecen esos elementos de las tierras raras? ¿Son químicos o son transmisores? Si usted mira en la tabla de elementos, en la parte de abajo hay una serie que se llama lantanos, que corresponde al 60. O sea, si usted ve verticalmente, empieza esa línea con los escandios. Sí, al final tiene como una especie de anexo. Ese anexo, los lantanos son tierras raras. Okay. Esos 15 elementos más el escandio y el yitrio. Okay. La última pregunta es, usted habló un tema geopolítico y lo dejó así. Sí. Explíquenos eso, por favor. Es que en estos momentos, el 80, como dije, Estados Unidos era el líder de la producción de tierra rara hasta el año 2000, y del 2000 para acá los chinos se han convertido en los líderes y controlan de 80 a 90% de la producción mundial de tierra rara. Considerando que estos elementos son estratégicos para la vida moderna, obviamente, y estamos entendiendo que hay una competencia a nivel entre los grandes países, que los Estados Unidos pasó primero una acta de reducción de inflación que dice que a partir del 2030 van a poner un impuesto a los productos chinos que tengan tierra rara de un 25%. La Unión Europea pasó otra legislación que se llama la Acta de los Minerales Críticos, donde ellos dicen que no le interesa que ningún elemento que ellos importen en Europa
dependan en más de un 65% de ningún país. O sea que ambos bloques económicos quieren tener fuentes, una cadena de suministro un poquito más resilientes y más manejables para ellos. Javi. Ya, Javi. Ya yo a ver. pregunté, ya yo pregunté. Oh, dos preguntas. No quiere privilegiar, ven acá. Dos preguntas. La primera, no estas tierras raras no están dentro de área protegida. Y la segunda, no hay la posibilidad de que el Estado Dominicano adquiera maquinaria de explotación, ya que tenemos tantos recursos minerales. Sin embargo, durante décadas, cada vez que se va a explotar algún tipo de mineral de lo que tenemos en nuestro país, hay que recurrir a contratos con empresas internacionales. Lo primero es que el proyecto está centrado en lo que se llama la Reserva Fiscal Minera Ávila, que no toca ninguno de los parques nacionales. Okay. Y es una reserva fiscal porque es un área donde el Estado conoce que hay valores que merecen ser investigados. Bien. Eso conlleva que si se hace un contrato para explotar eso, tiene que ser de mejor o mayor beneficio para el Estado que un contrato a través de la ley 146/71. La segunda pregunta es de maquinarias. Correcto. Bien, señores, cada proyecto minero es diferente. Cada proyecto minero, por eso toma un tiempo, uno de que empieza esa exploración, a desarrollar el estudio de impacto ambiental, desarrollar el proceso metalúrgico, ver qué mercados existen. Todo proyecto es diferente. Entonces, hay un proyecto que llega un momento que si una inversión es de 3 o 4 mil millones de dólares, ningún banco del mundo le va a prestar al Estado Dominicano esa cantidad de dinero. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos experiencia explotando ese tipo de yacimiento. Entonces, ese tipo de yacimiento que es de clase mundial, hay unas 15 o 20 empresas alrededor del mundo que pueden decirle al banco, yo he explotado esto exitosamente. Entonces el banco ahí sí te presta. Pero es en el caso de las minas raras, por ejemplo. De las tierras raras. Las tierras raras, perdón. Pero aquí tenemos cuántos años haciendo contratos para la explotación de oro, por ejemplo. En todo ese tiempo yo creo que debimos haber aprendido si se había tomado la disposición. No es un asunto de aprendizaje, es un asunto que el contrato de Pueblo Viejo se invirtió inicialmente 3.700 millones de dólares. Y ahora se están invirtiendo adicionalmente 1.300, 1.400 millones de dólares. O sea, un proyecto pequeño en minería son 300 millones de dólares. Entonces, los proyectos mineros son pesados económicamente. Ingeniero, perdóname, Anabel, una pregunta. Aquí ha habido mucho de discusión, aparentemente con un tema politizado, y qué bueno que Delvi lo trae a la mesa, que es el tema de Pueblo Viejo, de Cotuí, que lo hizo Anabel también. Pero ahora, mi pregunta es la siguiente, a propósito de esa aclaración que usted hace de la inversión inicial. Siempre se habló de que 97.3, de que esto, de que lo otro. El Estado Dominicano tenía necesariamente que buscar una empresa para explotarlo, por eso que usted acaba de explicar de la inversión inicial. Fíjate, lo primero es que los invito a que entren al portal de la transparencia, la iniciativa de la transparencia de la industria extractiva que está en el ministerio. Ahí ustedes van a encontrar todos los contratos, todos, con todas las enmiendas. O sea, desde el 2017 todos esos contratos están en el portal para que ustedes, cada persona pueda verlo, leerlo y ver lo que dice. El 97.13 se refería, fíjate, los impuestos a la minería tienen diferentes categorías. Y el 97.13 se refería a una especie de uno de los impuestos. A uno de los impuestos. Sí, no al contrato completo. Te deben. El objetivo del contrato, y de nuevo, le puedo escribir el portal para que ustedes bajen los contratos. EITRD. EITIRD, que se está en el Ministerio de Energía y Minas. El objetivo del contrato es un 50-50. Ese es el objetivo general del contrato. Además de... Saquen este corte, por favor. Además de hay que explicar, ingeniero, sería bueno que usted explique
el estado del oro en ese momento, que no es el mismo en el que está hoy. Las contribuciones del sector de esa mina a la economía dominicana aumenta con el precio del oro. Sí. Porque es 50-50. Y en ese momento el costo del oro no estaba como está hoy. No. Había situaciones con el oro. Estamos agradecidos que en esa época el oro estaba a $1,300 por onza y hoy está a 2,900. Entonces hay una particularidad, y ya que estamos en el tema, el sector minero, especialmente la producción de oro, es contracíclica. ¿Qué es eso? ¿Con qué se come eso, ingeniero? Eso se come como con pandemia. Vamos a ver. En español, dele en español ahora. Eso se come con guerra de Ucrania a Rusia. Llegamos al punto. Cada vez que hay un efecto internacional del cual nosotros no tenemos control, el precio del oro se dispara hacia arriba. Y eso significa beneficio para el país. Y hay un dato muy interesante. Durante la pandemia, porque la industria minera es disciplinada, se le puso un protocolo y no se paró de producir. O sea, nosotros producimos la misma cantidad de oro durante el año de la pandemia que en cualquier otro año. La diferencia fue que el precio se disparó. Entonces, de 8,000 millones de pesos que se supone que iba a contribuir al fisco dominicano, ese sector contribuyó 22,000 millones de pesos. No me diga. En otras palabras, el sector contribuyó en exceso de 14,000 millones de pesos. O sea, gracias a la pandemia. Gracias, pero lo gastamos en la salud. Sí, por lo menos, ¿verdad? No, sí. Nosotros tuvimos uno de los mejores tratos a nivel público de manejar la pandemia. Canadá, que es un país desarrollado, tuvo que cerrar la puerta. Nosotros fuimos el primer país que pudimos abrir la puerta. ¿Por qué? Porque vacunamos nuestras comunidades vulnerables. E hicimos elecciones. O sea que eso realmente como dominicanos nos podemos sentir orgullosos de que, gracias a Dios, porque las vacunas no se compran a crédito. No, con su chelito en la mano. Ingeniero, seguimos en este panorama de la tarde conversando con el ingeniero geólogo Miguel Díaz, quien es viceministro de Minas. Simón, tu pregunta. Sí, mi pregunta va relacionada a lo que se tocó ahorita, el tema del 97.3. Cuando llega el gobierno de Danilo Medina en el 2012, se habló de que esa negociación no había sido buena. Y es tan tal que se hizo una renegociación que aumentó la participación del Estado de un 37% a un 51%. Entonces, ¿a qué se debe eso? ¿Cómo una compañía que ya había firmado un contrato viene y renegocia eso? ¿Hubo alguna situación anómala ahí o qué pasó? Igualito que el Diario 2. Fíjate que, como dije, los proyectos mineros son específicos, cada uno es diferente. Entonces, el nivel de inversión, cuando tú escoges una tecnología, es asociado con esa tecnología. Inicialmente ese contrato se le dio a la Placer Dome de Canadá. Ellos fue que ganaron la licitación y ellos tenían un contrato con una tecnología que requería una inversión, creo que de $900 millones. Cuando Barrick Pueblo Viejo compra la compañía, rediseña el proyecto con otra tecnología mucho más cara, pero que al mismo tiempo permite extraer oro de menor concentración. En otras palabras, con esta tecnología el yacimiento va a durar más tiempo. Eso requiere una inversión adicional. Y algunas veces las compañías piden que se les haga una depreciación acelerada para poder pagar el préstamo de una forma rápida. Eso tiene una implicación en el impuesto que se paga inicialmente. Pero ¿qué pasa? Si no se acepta la depreciación acelerada, entonces tú vas a recibir más impuestos más inmediatamente. Pero sobre todo, los impuestos van a depender de la explotación a largo plazo. O sea, con esta renegociación, no necesariamente ellos van a pagar más impuestos. Porque después que tú deprecias algo, ya tú tienes que pagar impuestos de ganancia. Todo. Entonces, ahí es por donde anda esa renegociación, que hubieron dos.
porque cuando la Barrick compra Plaza del Don, ellos renegocian el contrato, y cuando el presidente Danilo Medina sube al poder, renegocia el contrato de nuevo. Y eso es un proceso normal de renegociación de contratos dependiendo de las cosas que se negocian. Claro, claro. Javi. Adelante. Ingeniero, Barrick Gold y el pueblo de la provincia de Sánchez Ramírez. Ustedes son el ente regulador. Correcto. Hay un conflicto entre el sector privado, que es la Barrick, y una población a la que aparentemente no sensibilizaron para el proyecto de la construcción de la presa de Cola. ¿Qué va a pasar con eso? Como dije inicialmente, ahora mismo una comisión de mediación en que el Monseñor de la Vega y... Sí, eso lo entiendo. Lo que pasa es que hay unos conflictos que han ido suscitándose después de eso. Sí, pero a veces las cosas se presentan muy diferentes. Hemos llegado a un acuerdo en el precio de los cultivos en más de un 85% de todos los cultivos. Okay. O sea que ahora mismo la negociación se debe centrar en esos cultivos que todavía no hemos llegado a un acuerdo. Y el reasentamiento son controversiales por naturaleza. No debemos partir de la premisa de que son fáciles, por una razón muy simple. El valor de algo, desde un punto de vista técnico, no necesariamente refleja el valor emocional de algo. Entonces puede haber una diferencia entre el valor emocional y el valor técnico. ¿Por qué? Porque en este caso particular estamos usando los estándares del Banco Mundial, de la Corporación de Fomento Industrial, que son estándares de reasentamiento, que reflejan las mejores prácticas del mundo. Entonces, hay que ver qué tan lejos están los valores técnicos de los valores emocionales y tratar de llegar a un acuerdo. Para que la gente lo entienda, este micrófono, para mí que lo compré, vale 20 millones de pesos. Ahora usted va a la tienda y cuesta 20 pesos. Exactamente. Esa es la realidad. Pero en este caso, un señor que tiene 4 gallinas, un cerdo y un chivo suelto, el valor emocional de esos animales no está en el mercado. Correcto. Sí, eso. Ve y ofrécele Ahora, cuarto a ver si no está en el mercado. Viene tú con cuento ahí. pero también tenemos que entender que toda situación de esa naturaleza envuelve un balance entre el derecho individual y el derecho de la sociedad. Y dónde ese balance está, ese es el centro de la negociación, de la comunicación. Ingeniero, el contrato de Barrick Gold anteriormente era el contrato de Plaza del Don, Correcto. antes de ser Barrick. ¿Hubo mejoras en el contrato de Barrick al anterior de Plaza del Don? ¿El país recibió más beneficios? Quisiera que usted lo explicara un poco. El contrato de Plaza Don era un contrato con una tecnología que permitía explotar ciertas concentraciones de oro. El contrato con Barrick permite explotar concentraciones más bajitas de oro. En otras palabras, con la tecnología que trajo Barrick ha extendido la vida de la mina, que es de beneficio de todo el mundo. Por ejemplo, esta nueva ampliación significa que por los próximos 20 años vamos a poder producir 800,000 onzas de oro de ese proyecto. Si tú multiplicas 800,000 onzas de oro a $3,000 la onza, te da una idea de la dimensión del proyecto. Ok, entonces en resumen, el contrato de Barrick Gold firmado por el gobierno de Leonel Fernández, su intención era 50-50 de ganancia para el país y extendió la vida de la mina, lo que permite obtener más oro y a la vez más beneficios para el país. Fíjate que esos contratos son bastante complejos, porque tú tienes el objetivo general, Sí. pero tienes toda una serie de acápites, como por ejemplo, a la velocidad que tú deprecias un bien, tiene un efecto en lo que tú pagas. Si tú desprecias un bien 100% en un año, ese año tú no vas a pagar impuestos. Okay. Ingeniero, con relación a las cuevas del Pomier, el grupo de medios Panorama estuvo por allá haciendo una cobertura y queremos saber cuál es la realidad que está sucediendo y el Estado qué piensa hacer. Mira, ese es un proceso que
Yo llegué a esta posición en agosto del 2020. Es un proceso bastante complejo, técnico y social. Ahí hay una serie de mineros pequeños que ven eso como su medio de vida. Tenemos el aspecto ambiental que hay que respetarlo. Y hay diferencias de consideraciones técnicas. Por ejemplo, se dice que esa explotación va a dañar las cuevas. Ayer la misma empresa presentó un estudio de voladura que dice que no. Aquí Hay- creemos. Bueno, hay que evaluarlo, lo que ellos presentaron. Pero al final de la historia, nosotros como Ministerio de Energía y Minas solamente podemos ver el aspecto técnico. El aspecto medioambiental lo tiene que ver el Ministerio de Medio Ambiente Medio y Ambiente. Recursos Naturales. Entonces, es una pregunta que creo que el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales está en mejor posición de contestar que yo. Agradecerle, ingeniero, de verdad que haya aceptado la invitación. Yo creo que estamos complacidos con las preguntas. Claro. Se abordaron todos los temas, una explicación. Sin hacer bulto. Exactamente, Excelente, me gusta su- excelente, una explicación excelente. fenomenal.